Hola, amantes de las historias de destino y segundas oportunidades. Prepárense para una narración sobre un error que costó 5 años de arrepentimiento y una verdad oculta que lo cambió todo. Antes de sumergirte, comenta con un "si alguna vez te han roto el corazón" y suscríbete para no perderte las historias de redención. No fue su intención levantar la voz, pero cuando lo hizo, atravesó la habitación como un cristal roto. No te amo. Nunca te amé. Las palabras parecieron resonar mucho después de que las dijo, rebotando en las paredes pulidas de su oficina, en el ático y golpeando a Emma Brooks más fuerte de lo que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. William Hunter se mantuvo alto e inflexible detrás de su escritorio, su cabello rubio perfectamente peinado, sus ojos azules helados más fríos de lo que ella los había visto jamás. Parecía en todos los aspectos el inalcanzable CEO que el mundo admiraba. Ambicioso, brillante, imparable. Pero en ese momento se sintió como un extraño con el rostro del hombre que ella amaba. La respiración de Emma se enredó en su garganta mientras lo miraba, incapaz de procesar la crueldad en su expresión. Habían discutido antes, pequeñas discusiones, malentendidos ocasionales, pero esto era diferente. Esto era algo definitivo, algo destructivo. Su corazón latía dolorosamente mientras trataba de entender qué había hecho mal, qué momento, qué palabra, qué paso en falso lo había empujado a decir algo tan devastador. Ella había trabajado hasta tarde preparando la presentación que él necesitaba. Se había quedado a su lado durante cada agotador mes de expansión. Le había dado todo lo que tenía para dar. ¿Cómo podía tirar toda su relación como si no significara nada? Ella abrió la boca para hablar, pero su voz le falló. En cambio, observó cómo William exhalaba bruscamente, como si ella fuera un problema que finalmente elegía eliminar. Se apartó de ella, su mirada fija en el horizonte de la ciudad más allá del cristal, negándose a encontrarse con sus ojos. El desprecio en su postura era inconfundible. «Esto ya no funciona», añadió. Pero esta vez, su tono era frío y controlado, como si estuviera leyendo un guión. «Sabías que no podía durar. Tú y yo nunca estuvimos destinados a nada serio. Nunca destinados a nada serio». Las palabras golpearon más fuerte que el golpe inicial. Ella parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que se negaba a dejar que él viera. No permitiría que él la viera colapsar. No él. No después de todo. Sus rodillas temblaron, pero su orgullo la estabilizó lo suficiente como para retroceder. Quería preguntar si esta era otra de sus decisiones impulsivas, una de sus defensas cuando estaba abrumado. Quería preguntar si el estrés estaba nublando su juicio, si estaba arremetiendo debido a las negociaciones fallidas de ese mismo día. Quería preguntar si realmente no sentía nada por ella después de todo este tiempo. Pero ya tenía su respuesta. Flotaba en el aire, afilada y despiadada. William finalmente se volvió hacia ella, pero no había remordimiento en sus rasgos. Simplemente parecía cansado, molesto, como si terminar con ella fuera un inconveniente, no una tragedia. «Deberías irte», dijo, con voz firme, casi aburrida. «Esto es lo mejor». ¿Lo mejor? ¿Lo mejor para quién? Ciertamente no para ella. Su garganta se apretó dolorosamente. Ella se giró sin decir otra palabra, temiendo que si se quedaba un segundo más, se rompería frente a él. Mantuvo la cabeza en alto mientras cruzaba la habitación, aunque cada paso se sentía como caminar a través de cemento.
Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras llegaba al ascensor. Presionaba el botón con dedos temblorosos y entraba en el momento en que las puertas se abrían. Ella no miró hacia atrás. Si lo hacía, temía desmoronarse. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando la última imagen que tendría de él. Un hombre al que había amado durante años, de pie como una piedra, con los brazos cruzados, el rostro sin emociones, sin ofrecer nada, ni explicación, ni disculpa, ni siquiera despedida. En el momento en que salió al aire fresco de la noche, las lágrimas finalmente se derramaron, cálidas e incontrolables. Se abrazó a sí misma, caminando tan rápido como sus piernas se lo permitían, tratando de huir del dolor que se arrastraba por su pecho. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarse del edificio, de los recuerdos, de la vida que había construido a su alrededor. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo. Ella no miró. Sabía que no era él. Él no llamaría. Él no la perseguiría. Lo había dejado dolorosamente claro. Cuando llegó a su apartamento, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se hundió en el suelo junto a la puerta, abrazando sus rodillas contra el pecho, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El mundo que había construido a su alrededor se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y luego lloró más. Horas después, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño inquieto, todavía escuchaba su voz resonando en su mente. No te amo. Nunca te amé. Ella aún no lo sabía. Pero la vida ya había comenzado a reescribir su futuro, de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. Porque 2 semanas después, con una mano temblorosa sobre una prueba de embarazo positiva, se dio cuenta de la verdad de la que William se arrepentiría durante los próximos 5 años. Ella no se había ido sola. Parte 1 es el nuevo mundo en Brookside. Las mañanas en el pequeño pueblo de Brookside siempre eran tranquilas, bañadas en oro suave, mientras el sol se elevaba sobre los tejados. Y para Emma, esas primeras horas se habían convertido en la parte más segura de su día. Después de dejar la ciudad atrás hace 5 años, había creado un mundo nuevo para sí misma, uno construido no a partir de la ambición o el desamor, sino de la necesidad, la resiliencia y el amor feroz de una madre que había comenzado de cero. Cuando llegó por primera vez a Brookside, un pueblo tranquilo escondido entre colinas y viejos bosques, llevaba poco más que una maleta, un corazón tembloroso y un secreto que la aterrorizaba tanto como la fortalecía. Estaba embarazada de gemelos, sola y segura de que nadie de su pasado vendría a buscarla. Los primeros meses habían sido brutales. Luchó contra las náuseas matutinas, trabajó a tiempo parcial en una panadería para ahorrar dinero y alquiló un pequeño estudio encima de una ferretería, porque era el único lugar que podía pagar. Se despertaba todos los días con los mismos pensamientos: miedo al futuro, dolor por el pasado y la punzada de saber que el padre de sus hijos no nacidos creía que ella no significaba nada. Pero cada vez que ponía una mano sobre su estómago, sintiendo el más leve aleteo de vida, el coraje reemplazaba al miedo. Susurró promesas a los 2 pequeños corazones que crecían dentro de ella, diciéndoles que les daría todo lo que pudiera, incluso si tenía que hacerlo sola. Para cuando nacieron los gemelos, ya los había nombrado Liam y Oliver. Llegaron al mundo con cabello rubio pálido tan fino como la seda y ojos tan inconfundiblemente azules que tuvo que mirar hacia otro lado la primera vez que uno de ellos abrió su pequeña mirada.
Se parecían a él, a William, y por un momento el recuerdo de su crueldad casi la aplasta. Pero cuando sostuvo a ambos niños contra su pecho, su calor la reconfortó. Algo dentro de ella cambió. No eran un recordatorio de dolor. Eran la razón por la que podía sobrevivir. Criarlos sola estaba lejos de ser fácil. Las noches se difuminaban en el amanecer mientras los mecía a través de fiebres, cólicos y pesadillas. Trabajó en trabajos ocasionales, a veces varios en el mismo día, apresurándose entre ellos con los gemelos atados en un cochecito doble. Aprendió a ser inventiva con el dinero y paciente con el agotamiento. Y aunque tropezaba a menudo, la risa de los niños siempre la atrapaba antes de que pudiera caer demasiado lejos. Crecieron rápido, demasiado rápido, pensaba a veces, convirtiéndose de pequeños bultos en curiosos y traviesos niños de 5 años que llenaban su tranquilo apartamento de caos, alegría e infinitas preguntas. Ahora trabajaba en un pequeño estudio de diseño, donde su talento finalmente estaba siendo notado. El trabajo pagaba lo suficiente para mudarse a un modesto dúplex de 2 dormitorios, y los niños tenían cada uno sus propias camas pequeñas decoradas con mantas de superhéroes que ella compró de segunda mano. La despertaban todas las mañanas trepándole, preguntando si ya era sábado, o si podían desayunar panqueques, a pesar de que era martes. Emma se había convertido en una experta en trenzar el cabello de las niñas pequeñas del edificio, en remendar rodillas rasgadas y pantalones vaqueros, y en improvisar cuentos antes de dormir que hacían que sus hijos se durmieran riendo. Sin embargo, a pesar de la calidez de la vida que había construido, había momentos tranquilos y desprotegidos, en los que se preguntaba cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. A veces, cuando Liam inclinaba la barbilla con un ángulo determinado, Oliver se reía con una chispa familiar en los ojos. Veía a William en ellos tan vívidamente que casi le robaba el aliento. Ella no lo odiaba, ya no. Había superado eso. Pero todavía recordaba. Recordaba la forma en que él la miró la noche que le dijo que nunca la amó. La forma en que cerró cada pizca de ternura entre ellos. La forma en que la hizo sentir desechable. Y recordaba el miedo, el desamor, el aislamiento. Nunca les dijo a los niños la verdad completa. Cuando le preguntaban por su padre, ella siempre elegía respuestas amables, diciendo que vivía lejos y que algún día podrían conocerlo. Se negó a dejar que la amargura moldeara su infancia. No merecían rabia, merecían posibilidad. Una tarde fresca de otoño, Emma llevó a los niños al parque después de la escuela. Los árboles brillaban con rojo y dorado, sus hojas caídas crujiendo bajo las pequeñas zapatillas. Liam corrió delante persiguiendo una ardilla mientras Oliver se aferraba a su mano y preguntaba por qué los pájaros no usaban suéteres. Ella se rió, quitándole una hoja del cabello rubio, agradecida por los momentos simples que le recordaban que había hecho algo bien. Mientras veía a los niños jugar, sintió una ola de orgullo. Había sobrevivido al desamor, la pobreza, el miedo y la soledad. Había criado a 2 niños hermosos, amables e inteligentes, cuyas sonrisas podían curar cualquier vieja herida. Había construido una vida sin el hombre que la abandonó, y ya no sentía esa punzada aguda de insuficiencia que él una vez había tallado en ella. Pero el destino, ella lo sabía, era impredecible. La vida tenía una forma de repetir sus lecciones, trayendo piezas sin resolver de vuelta a la superficie. Ella aún no sabía que su pasado ya la había encontrado, que en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre con los mismos ojos azules que sus hijos
Acababa de aprender una verdad que sacudiría el suelo bajo sus dos vidas, y que todo lo que ella pensó que había sanado estaba a punto de regresar, no para romperla de nuevo, sino para enfrentar la misma historia que ella creía que se había ido para siempre. Pregunta interactiva. ¿Crees que Emma hizo lo correcto al ocultarle a William la existencia de los gemelos después de su cruel rechazo? Comenta tu opinión y dale a me gusta al video si crees que la vida le dará a Emma la revancha que se merece. Parte 6. El peso del arrepentimiento. 5 años habían convertido a William Hunter en un hombre casi irreconocible del ejecutivo arrogante y de lengua afilada que una vez fue. El éxito nunca lo había abandonado. Su compañía prosperó, su reputación se disparó y su riqueza se multiplicó. Pero nada de eso se sintió como un logro. Todo sabía a ceniza. Iba a reuniones, negociaba contratos, pronunciaba discursos, pero todo se sentía mecánico, como si se estuviera moviendo por la vida con las manos de otra persona. El fuego que una vez lo impulsó se había apagado, y ninguna cantidad de logros podía encenderlo de nuevo. La gente susurraba que se había vuelto más frío desde la ruptura, que nadie entendía del todo, que algo en él se había endurecido de una manera que ni siquiera la ambición podía explicar. Pero nadie sabía la verdad. Ni siquiera él sabía la verdad completa todavía. Sucedió una noche tranquila cuando se quedó hasta tarde en la oficina, evitando el vacío de su ático. Su asistente se había ido hacía horas, y el edificio estaba casi en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad fuera de las paredes de cristal. Había estado clasificando carpetas archivadas cuando tropezó con un archivo digital etiquetado con un nombre que había intentado olvidar: Emma Brooks. La conmoción de ver su nombre lo golpeó tan fuerte que se congeló con la mano aún flotando sobre el ratón. No debería haberlo abierto. Se dijo eso, pero sus dedos hicieron clic antes de que pudiera detenerlos. La pantalla se llenó de mensajes antiguos, algunos cortos y prácticos, otros cálidos y llenos de recuerdos. Su risa escrita en palabras, su aliento durante meses estresantes, sus sueños para su futuro, el que él destrozó en un momento de rabia que todavía no podía racionalizar. Se desplazó por mensajes que apenas recordaba haber escrito y otros que nunca mereció recibir. Cada línea tensaba algo dentro de su pecho hasta que la presión se volvió casi insoportable. Recordó la pelea, el filo de su frustración, el miedo al compromiso que nunca se admitió a sí mismo, la forma en que arremetió contra la única persona que realmente le importaba. Se había convencido de que terminar las cosas era más fácil que ser vulnerable, más fácil que dejar que ella viera lo profundamente que sentía por ella. Así que había convertido su miedo en un arma. Lo había convertido en crueldad, y ella había aguantado cada golpe con más dignidad de la que él merecía. Mientras leía sus mensajes, se dio cuenta de que ya no podía mentirse a sí mismo. No había terminado las cosas porque no la amaba. Las había terminado porque la amaba demasiado, y la posibilidad de perderla en el futuro lo aterrorizaba más que nada. Pero al alejarla, había creado exactamente la pérdida que temía. Su corazón golpeó dolorosamente contra sus costillas, mientras la verdad se asentaba sobre él como un peso. Había destruido la mejor parte de su vida. Cerró la laptop abruptamente, pero los recuerdos no se desvanecieron. El sueño se negó a llegar esa noche. Tampoco la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro herido, traicionado, confundido. La expresión que tenía cuando él le dijo que nunca la amó lo perseguía. Lo había hecho hace 5 años,
y lo perseguía aún. Días después, se encontró en la sala de estar de su hermana Catherine, caminando de un lado a otro, mientras ella lo observaba con tranquila preocupación. Catherine siempre había sido su brújula moral, la única persona que veía a través de la superficie pulida que presentaba al mundo. Cuando finalmente confesó la culpa que había enterrado durante años, ella escuchó sin interrumpir, dejándolo desentrañar la verdad pieza por pieza. Cuando terminó, ella suspiró suavemente. «Will, necesitas encontrarla», dijo ella con dulzura, aunque su voz tenía una firmeza que lo hizo dejar de caminar. «No porque esperes perdón, puede que nunca lo consigas, pero le debes una disculpa que deberías haberle dado hace años, y te debes a ti mismo la oportunidad de hacer las cosas bien, incluso si ella no te quiere de vuelta». «Ni siquiera sé dónde está», admitió, frotándose la palma sobre la cara. «Desapareció por completo». Catherine lo estudió por un largo momento. Luego habló con tranquila certeza. «Entonces empieza a buscar». Él dudó. No quería interrumpir la vida de Emma. No quería reabrir sus heridas. Pero la idea de vivir el resto de su vida sin intentarlo, sin saber, se sentía insoportable. Y así contrató a un investigador privado con instrucciones estrictas, sin presión, sin contacto, sin invasión de la privacidad. Solo información. Solo lo suficiente para encontrarla y pedir una conversación. Pasaron 2 semanas durante las cuales apenas durmió. A menudo, se encontró mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, preguntándose si merecía siquiera la oportunidad de hablar con ella. Luego, una mañana, su investigador colocó una carpeta en su escritorio. William la miró fijamente durante varios minutos antes de abrirla finalmente. La primera página contenía una fotografía. Era una instantánea simple, tomada a la luz del día. El tipo capturado accidentalmente en lugar de posar. Pero en el momento en que la vio, el suelo se movió bajo él. Emma estaba en un estacionamiento de una tienda de comestibles, con pantalones vaqueros y un suéter suave, su cabello castaño recogido en una coleta suelta. Parecía mayor, más fuerte, más firme que antes, pero seguía siendo inconfundiblemente Emma, la mujer cuya risa una vez iluminó habitaciones enteras. Pero no fue solo Emma lo que le robó el aliento. 2 niños estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. 2 niños pequeños con cabello rubio tan pálido que brillaba bajo el sol y ojos tan intensamente azules que incluso desde la distancia pudo reconocer la forma, el color, la profundidad. Sus rasgos, su sangre, sus hijos. La fotografía se le resbaló de los dedos cuando la conmoción se estrelló contra él con tanta fuerza que tuvo que agarrar el borde de su escritorio para mantenerse erguido. Su pulso rugió en sus oídos. Sus pulmones se tensaron. Miró la imagen de nuevo, incapaz de parpadear. Gemelos, de 5 años, nacidos meses después de que ella se fue. Sus hijos. Un sonido ronco y ahogado se le escapó, algo entre un jadeo y una súplica rota. Cada pared que había construido alrededor de su corazón se hizo añicos. La culpa, el arrepentimiento, el anhelo, el dolor y la incredulidad abrumadora lo golpearon a la vez. No solo había perdido a Emma, había perdido 5 años de paternidad. 5 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños. 5 años de amar a 2 niños que nunca supo que existían. Su voz se quebró mientras susurraba la verdad que lo cambió todo. «Dios mío, ¿qué he hecho?
No sabía cómo se enfrentaría a Emma. No sabía si ella alguna vez lo dejaría acercarse a ella de nuevo. No sabía qué diría ella cuando se diera cuenta de que finalmente había aprendido la verdad. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nada le impediría intentar arreglarlo. Ni el tiempo, ni la culpa, ni siquiera su ira. Porque por primera vez en años, finalmente entendió lo que importaba. Y no iba a huir de ello nunca más. Parte 3. El enfrentamiento inevitable. Emma siempre había amado las mañanas de sábado en el pequeño pueblo, cuando las familias llenaban el parque y los niños se perseguían entre los viejos robles. Pero en esa mañana en particular, su mundo cambió mucho antes de que se diera cuenta. Había llevado a Liam y Oliver a alimentar a los patos después del desayuno, una tradición que adoraban, y los niños ya corrían hacia el estanque con sus pequeñas bolsas de papel de migas de pan agarradas con fuerza. Ella los siguió con una sonrisa, el cabello recogido en una coleta suelta, la chaqueta desabrochada contra la suave brisa. Por un momento, todo se sintió perfectamente normal. El sol brillaba en el agua. Los niños se reían mientras los patos se acercaban a ellos, y Emma sintió que un poco de su estrés se derretía. Ella no lo notó al principio. Él estaba muy atrás, medio escondido por los árboles, su mirada fija en ella, como si no estuviera del todo convencido de que ella fuera real. William había llegado antes de lo que pretendía, porque algo en él se negaba a esperar más. La fotografía de Emma y los niños se había repetido en su mente una y otra vez, y apenas había dormido desde que la vio. Se dijo a sí mismo que se acercaría a ella con cuidado, con suavidad, sin querer asustarla, ni causar una escena. Pero en el momento en que la vio en persona, la vio reír, la vio viva y a salvo. Cada intención que tenía se desmoronó en emoción pura. Se quedó congelado durante varios segundos, bebiendo la visión de ella. 5 años la habían cambiado, pero no de la manera que él temía. Se comportaba de manera diferente, más fuerte, más estable, y la suavidad en sus ojos estaba teñida de una madurez que se dio cuenta de que debía haber ganado de la manera difícil. Estaba más hermosa ahora de lo que recordaba, no por la apariencia, sino porque irradiaba algo que él había perdido hace mucho tiempo. Paz. Luego vio a los niños, sus hijos. Estaban de puntillas junto al estanque, arrojando migas con pequeños gestos orgullosos, su cabello rubio atrapando la luz del sol como hebras de oro. Sus brillantes ojos azules se iluminaban cada vez que un pato se acercaba, y su risa resonaba en el agua. La visión lo golpeó tan bruscamente que su aliento se tropezó. No tenía recuerdos de ellos a esta edad, ni primeras palabras, ni primeros pasos, ni noches consolándolos, ni cumpleaños, ni pequeñas manos agarrando su dedo. Se lo había perdido todo, y sabía que la culpa era enteramente suya. No recordó haber caminado hacia ellos. Su cuerpo se movió por sí solo, atraído hacia ellos por una fuerza más fuerte que la razón. Cuanto más se acercaba, más latía su corazón. No con miedo, sino con una esperanza desesperada y dolorosa. Emma finalmente notó pasos detrás de ella y se giró, esperando quizás a otro padre o alguien que pasaba. En cambio, su mirada chocó con la suya y por un breve segundo el tiempo pareció romperse a su alrededor. Todo su cuerpo se congeló, su aliento atrapado en su garganta como si hubiera sido golpeada. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, su expresión parpadeando entre la incredulidad y el pavor. La bolsa de papel de migas se le resbaló de los dedos y aterrizó suavemente en la hierba.
William se detuvo a varios metros de distancia, temeroso de acercarse más sin su permiso. Parecía que podía huir. Parecía que podía colapsar. Sintió que sus propias rodillas se debilitaban. Su voz salió tensa, áspera, temblando alrededor de los bordes. «Emma», ella no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba nada más. Durante 5 años, había imaginado lo que haría si alguna vez lo volvía a ver. Gritar, llorar, darse la vuelta, tirar algo. Tal vez todas esas cosas. Pero ahora que estaba frente a ella, de carne y hueso y abrumadoramente familiar, cada reacción practicada se disolvió en entumecimiento. Liam tiró de su manga, confundido por su quietud. «Mami, ¿quién es ese señor?» El aliento de William se enganchó. La palabra señor le dolió más de lo que ella podría haber sabido. Tragó saliva. Sus ojos se dirigieron a los niños por primera vez, a una distancia tan cercana. Sus rostros eran inconfundibles. No había lugar para la negación. Sus propios rasgos le devolvieron la mirada a través de 2 expresiones pequeñas y curiosas. Volvió a mirar a Emma, y el dolor en sus ojos ya no era sutil. Era crudo, pesado, casi suplicante. «¿Son?» Se detuvo, tragó saliva. Lo intentó de nuevo con una voz más suave. «¿Son míos?» Emma cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Quería gritar, correr, proteger a sus hijos de un pasado que una vez la había destrozado. Pero también sabía que no podía mentir. Abrió los ojos, se encontró con su mirada y forzó la verdad a salir. Su voz apenas un susurro. Sí, la palabra lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se arrugó por un momento antes de que lograra estabilizarse. No intentó acercarse. No se atrevió a acercarse a ellos. Simplemente se quedó allí respirando, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostener. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Pero la pregunta no era una acusación. Era desamor, arrepentimiento, incredulidad y anhelo unidos en un solo hilo frágil. Emma sintió que la rabia se agitaba bajo sus costillas, afilada y antigua. «¿Por qué me dijiste que nunca me amaste?», dijo ella en voz baja, cada sílaba cargada con el recuerdo de una herida que nunca había sanado por completo. «Dejaste muy claro que no había lugar para mí en tu vida». Él se estremeció visiblemente, como si sus palabras reabrieran el corte que él mismo se había infligido hace años. Sus hombros se hundieron, y por un momento no se parecía en nada al CEO confiado que el mundo conocía. Parecía un hombre de pie en las ruinas de sus propias elecciones. Los niños los observaban en silencio ahora, sintiendo algo pesado entre los adultos. Liam, siempre el valiente, dio un pequeño paso adelante y preguntó: «Mami, ¿estás bien?» Su corazón se retorció. Forzó una sonrisa para sus hijos y asintió, apartando suavemente el cabello de Liam. «Sí, cariño. Todo está bien, aunque nada se sentía bien. Todavía no». La voz de William tembló cuando volvió a hablar. «Emma, por favor, ¿podemos hablar?». Ella dudó, dividida entre el instinto de proteger a sus hijos y el conocimiento de que huir no borraría la verdad. Él era su padre. Él no iba a desaparecer esta vez. No después de encontrarlos. No después de saber lo que perdió. Finalmente, ella asintió una vez con cautela. «Después de que terminemos aquí, te encontraré junto a los bancos». Él exhaló temblorosamente en lo que sonó a alivio y retrocedió para darle espacio. Emma se giró hacia los niños, ayudándolos a recoger las últimas migas,
mientras su pulso se aceleraba incontrolablemente. William los observaba desde la distancia, con las manos temblando a los lados, como si temiera que, si parpadeaba, pudieran desaparecer. La vida que había tirado estaba parada justo frente a él, y por primera vez en 5 años, sintió algo que no había sentido desde el día en que ella salió por su puerta. Esperanza. Esperanza dolorosa. Frágil. Aterradora. Parte 4. Una conversación en las ruinas. Emma eligió el banco más alejado de la multitud, esperando que la tranquilidad la ayudara a reunir la tormenta enredada de emociones dentro de ella. Pero la calma era imposible, cuando cada respiración se sentía demasiado pesada y cada latido del corazón demasiado fuerte. Liam y Oliver corrieron hacia adelante para trepar a la estructura de madera baja cercana, dejándola unos preciosos momentos antes de que William se acercara. Ella observó a sus hijos jugar, sus cabezas rubias moviéndose como destellos de luz solar, y se recordó a sí misma que su primera responsabilidad era para con ellos, no para con su miedo, no para con sus viejas heridas, y ciertamente no para con el hombre que caminaba hacia ella, con una mezcla de pavor, anhelo y arrepentimiento tallada en cada paso. William se detuvo a varios metros de distancia, dándole espacio, como si temiera asustarla. No se parecía en nada al inalcanzable CEO que el mundo adoraba. Su rostro estaba pálido, sus manos inestables, y sus ojos, esos mismos ojos azules que sus hijos habían heredado, contenían un dolor que le tensó el pecho inesperadamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, cruda, despojada de toda la agudeza que ella recordaba. «Gracias por quedarte». Ella contuvo la respiración, contando hasta 3 antes de responder. «Me quedé porque nuestros hijos merecen respuestas. Nada más». Las palabras eran firmes, pero por dentro se sentía mucho menos estable. Él asintió lentamente, aceptando la distancia que ella trazó entre ellos. «Lo entiendo». Dudó, buscando palabras que no sonaran ensayadas o egoístas. «Emma, yo no lo sabía. Te juro que no sabía nada de ellos». Ella lo miró bruscamente. «¿Y si lo hubieras sabido, qué habrías hecho? ¿Decirme que no me amabas de nuevo? ¿Ordenarme que saliera de tu vida?» Su voz tembló a pesar de su esfuerzo por estabilizarla, y él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No», susurró. «Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». «¿Diferentes?», se hizo eco ella amargamente. «¿Cómo habrías decidido de repente que me amabas?». Él cerró los ojos. La culpa se espesó a su alrededor. «Emma, nunca debí haber dicho lo que dije. Lo supe en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, pero para entonces ya te había sido. Fui un cobarde, aterrorizado de perderte, así que te empujé antes de que pudieras dejarme primero. No excusa nada. Lo sé, pero necesito que escuches la verdad». Ella lo miró fijamente, atónita por la admisión. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero ninguna de las versiones en su mente incluía que él confesara miedo en lugar de indiferencia. Su corazón se retorció dolorosamente, aliviado y furioso a la vez. «No puedes reescribir el pasado», dijo ella en voz baja. «No puedes aparecer 5 años después y esperar que te entienda». «No espero nada», dijo él rápidamente. «Vine aquí para pedir una oportunidad para hacer las cosas bien. No contigo, si no quieres eso, sino con ellos». Su mirada se dirigió hacia Liam y Oliver, que ahora se reían en el tobogán. El sonido hizo que algo dentro de él temblara. «Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas.
Quiero ser su padre, incluso si tardan años en aceptarme. Emma siguió su mirada. Los niños desconocían la felicidad del huracán que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Ella sabía que este momento era inevitable. Se había prometido a sí misma que si el día llegaba, no se interpondría entre sus hijos y la verdad. Pero querer hacer lo correcto no borraba su miedo. «No sé si están listos», dijo ella, su voz debilitándose. «Son muy pequeños y esto es mucho». «Iré despacio», dijo él de inmediato. «De la forma que creas que es mejor. Seguiré tu ejemplo». Ella parpadeó, sorprendida por lo gentil que era, inusualmente paciente. Era la primera vez que lo veía sin su orgullo de pie como una armadura entre ellos. Parecía un hombre que ya había sido castigado por la vida mucho más de lo que ella podría castigarlo. «¿Por qué me buscaste?», preguntó de repente, incapaz de mantener la pregunta dentro. «Dijiste que no me amabas. Me echaste de tu vida». Él mantuvo su mirada durante un momento largo y pesado. «Porque he pasado 5 años arrepintiéndome del peor error de mi vida», dijo en voz baja. «Y cuando volví a ver tu nombre, cuando recordé todo lo que perdí, algo dentro de mí se rompió. Tenía que saber si estabas bien, y luego vi a los niños». Su voz se quebró. «Emma, se parecen exactamente a mí. No podía respirar cuando me di cuenta». Su garganta se apretó dolorosamente. Ella se había imaginado que él se enfadaría o la despediría si alguna vez descubría la verdad. Pero no esto. Este quebrantamiento, este dolor, esta necesidad abrumadora de ser parte de las vidas que se perdió. Ella desvió la mirada, mirando al suelo, insegura de cómo manejar la vulnerabilidad proveniente del hombre, que una vez actuó como si no tuviera ninguna. «William, no sé si puedo confiar en ti», susurró. «Me hiciste daño de maneras que nunca entenderás». «Lo sé», dijo él en voz baja, «y pasaré el resto de mi vida demostrando que no te haré daño de nuevo». Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el parloteo distante de las familias y el susurro de las hojas. Emma intentó calmar los latidos de su corazón, pero las emociones estaban demasiado enredadas. Ira, anhelo, miedo, esperanza, resentimiento y algo más que no quería nombrar. Finalmente, exhaló temblorosamente y volvió a encontrarse con sus ojos. «Puedes empezar por estar ahí para ellos», dijo ella. «No por mí, por ellos». Sus hombros se relajaron como si ella le hubiera entregado un salvavidas que él no merecía. «Lo haré», prometió, con la voz firme por primera vez. «Lo que sea necesario, cuando tú lo permitas». Como si sintieran a su padre por primera vez, Oliver corrió y tiró de la manga de Emma. «Mami, ¿puede ese señor jugar con nosotros?», preguntó, señalando a William con inocente curiosidad. Emma se congeló. William también. Ella miró a su hijo, luego al hombre que había destrozado su corazón, y ahora estaba ante ella con una esperanza apenas disimulada. Su voz salió tranquila, temblorosa, pero también decidida. «Adelante», dijo ella en voz baja. «Puedes jugar con ellos». El aliento de William se enganchó. Se agachó con cuidado, sin querer abrumar a los niños, y ofreció una pequeña y cálida sonrisa. «Hola, soy William». Oliver sonrió. «¿Quieres correr?» Y así, el primer hilo frágil de conexión se formó entre padre e hijos. Emma los vio correr por la hierba, su corazón dividido en 2 direcciones, una parte aterrorizada, la otra silenciosamente, dolorosamente esperanzada. Este era el comienzo. No el perdón, no la curación. Todavía no, pero algo real, algo nuevo. Pártese tu mimue. Los pequeños pasos de la reconciliación. Emma no esperaba que sucediera tan rápido, pero en una semana
la rutina de sus vidas comenzó a cambiar de maneras que ella no podía detener ni comprender por completo. Todas las tardes, después de la escuela y después de su trabajo en el estudio de diseño, William aparecía en el parque o fuera de su dúplex, siempre a tiempo, siempre paciente, siempre cuidadoso de no cruzar ningún límite que ella hubiera establecido. Nunca insistió en entrar. Nunca presionó para tener largas conversaciones. Nunca exigió explicaciones o afecto. En cambio, se centró enteramente en Liam y Oliver, como si cada segundo con ellos fuera algo precioso que estaba aterrorizado de perder. Al principio, los niños se acercaron a él con cautelosa curiosidad, inseguros del papel que este extraño debía desempeñar en su pequeño mundo. Pero los niños tienen una forma de sentir la sinceridad más fácilmente que los adultos. Y William desbordaba sinceridad. Apareció con balones de fútbol, juegos de crayones, aviones de papel que aprendió a doblar a partir de tutoriales online y la voluntad de ensuciarse con césped en sus camisas caras, sin dudarlo. Cuando Liam le pidió que ayudara a construir un fuerte con palos y ramas caídas, se dejó caer al suelo sin un momento de vacilación. Cuando Oliver se raspó la rodilla, William se arrodilló a su lado y susurró suaves palabras de aliento, mientras Emma limpiaba la herida, su voz más suave de lo que ella recordaba que fuera. Nunca dejó de sorprenderla lo completamente que se transformó alrededor de los niños. Ella había conocido al William, que dominaba las salas de juntas, que hablaba bruscamente y rara vez se disculpaba, que ocultaba sus inseguridades detrás del éxito y la fría precisión. Pero el hombre que ella observaba ahora era diferente. Se reía sin restricciones cuando Liam lo abordó durante la persecución. Dejó que Oliver se subiera a sus hombros, a pesar de que los zapatos del niño dejaban tierra en su chaqueta. Escuchó atentamente cada monólogo incoherente sobre ranas, superhéroes o la misteriosa desaparición de un bocadillo del armario. Había algo casi desgarrador en lo natural que le quedaba la paternidad. Algo que ella no esperaba y no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras los niños corrían entre sí hacia el parque infantil, Emma se quedó con los brazos cruzados, viendo a William empujar los columpios con una sonrisa tirando de sus labios. Parecía perdido en el momento, como si nada más en el mundo importara. Cuando levantó la vista y se encontró con sus ojos, la sonrisa se suavizó en algo más profundo, algo agradecido, tentativo y demasiado vulnerable. Ella desvió rápidamente la mirada, sacudida por la calidez que amenazaba con deslizarse más allá de su guardia. Más tarde esa noche, después de que los niños estaban abrochados en sus asientos de coche y se dirigían a dormir, William se demoró junto a la puerta de su coche, inseguro de si se le permitía hablar. Ella lo miró con cansancio, y él lo tomó como permiso para intentarlo. «Gracias por hoy», dijo en voz baja, «y por ayer, y por el día anterior». Ella se encogió de hombros, tratando de mantener su voz neutral. «Necesitan estabilidad. Si vas a estar en sus vidas, tienes que ser consistente». «Lo seré», prometió. «No tengo intención de desaparecer de nuevo». «No desapareciste», corrigió ella bruscamente. «Te fuiste». Él bajó la mirada, la culpa parpadeando a través de sus rasgos. «Lo sé, y no cometeré ese error de nuevo». Su sinceridad la inquietó. Ella no sabía cómo navegar por esta versión de él. El que admitía haber actuado mal, se disculpaba sin ser a la defensiva, y la miraba como si llevara 5 años de arrepentimiento sobre sus hombros. Ella no confiaba en él. Todavía no. Tal vez nunca por completo. Pero algo dentro de ella reconoció que él estaba intentando. Durante las siguientes semanas,
Ella vio el esfuerzo en cada pequeño gesto. Ajustó su horario de trabajo sin dudarlo, cancelando reuniones o reorganizando llamadas para no perderse nunca una tarde con los niños. Aprendió sus comidas favoritas, sus dibujos animados favoritos, la forma en que Liam odiaba los ruidos fuertes y Oliver odiaba la oscuridad, el tono exacto de azul que los hacía sonreír a ambos, y el hecho de que necesitaban historias antes de acostarse para conciliar el sueño en paz. A veces se quedaba lo suficientemente tarde como para leerles, de pie torpemente en el umbral, mientras Emma monitoreaba cada palabra, cada tono. Nunca se excedió. Nunca asumió. Simplemente leía, su voz sorprendentemente suave, su expresión ablandándose mientras los niños escuchaban con atención envuelta. Una vez, después de que terminó de leer, Oliver buscó su mano mientras se dormía. William se congeló como si temiera que moverse pudiera romper el momento. Cuando finalmente miró a Emma, sus ojos brillaban con emoción que no podía ocultar. Ella sintió que su garganta se tensaba, pero no dijo nada. Ella no sabía cómo. Había noches después de que él se iba cuando Emma se sentaba en la tranquilidad de su sala de estar, mirando la puerta cerrada y tratando de organizar sus pensamientos. Se recordaba a sí misma el dolor que él causó, la crueldad de sus palabras, el abandono que la obligó a criar a sus hijos sola. Pero cada vez que reproducía esos recuerdos, chocaban con nuevas imágenes. La forma en que sostenía la mano de Oliver, la suave paciencia que le ofrecía a Liam cuando luchaba con sus deberes, la risa que compartían al perseguirse por el parque. Sus emociones se convirtieron en un nudo enredado que no podía desatar. Una tarde particularmente fría, llegó tarde, solo por unos minutos, pero ella notó el pánico escrito en su rostro mientras se apresuraba hacia ellos. Antes de que ella pudiera preguntar, él dijo: «Lo siento, el tráfico estaba mal, pero debí haberme ido antes. No quería que pensaran que no vendría». La súplica en su voz rompió algo dentro de ella. Ella nunca lo había escuchado sonar asustado antes, ni siquiera durante tratos de alto riesgo o momentos de crisis. Sin embargo, ahora, frente a la posibilidad de decepcionar a dos niños pequeños, parecía completamente deshecho. «No lo habrían hecho», dijo ella en voz baja antes de que pudiera detenerse. «Pero gracias por preocuparte». Él exhaló lentamente. El alivio inundó su expresión. «Me preocupo más de lo que sabes», murmuró. Ella desvió la mirada rápidamente, incapaz de soportar el peso de sus palabras. A medida que el otoño se extendía hacia el invierno, Emma se encontró en una encrucijada que no esperaba. Vio a los niños apegarse más a él cada día. Vio a William cambiar, no superficialmente, sino fundamentalmente. Y vio que sus propios muros comenzaban a moverse, no a desmoronarse, sino a moverse muy ligeramente, como si hicieran espacio tentativo para la posibilidad que ella había jurado que ya no quería. Una tarde nevada, después de que William ayudó a los niños a construir un muñeco de nieve torcido en el patio, Emma lo observó desde la ventana. Algo en la vista, su risa, la forma en que quitó la nieve del cabello de Oliver, la forma en que Liam se aferró a su pierna, envió un extraño dolor a través de su pecho. No ira, no miedo, algo más cálido y mucho más peligroso. Ella se susurró a sí misma: «No hagas esto, no vuelvas a caer». Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Él ya no era el hombre que le dijo que nunca la amó. Era alguien dolorosa, implacablemente tratando de enmendarse. Y ella no sabía cuánto tiempo más
podría ignorar la parte de su corazón que aún recordaba cómo amarlo de vuelta. Parte 6. La tormenta que lo cambió. Todo. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio. Un silencio antinatural, pesado, que se instaló en el patio de la escuela cuando Emma llegó a recoger a Liam y Oliver de su programa de naturaleza después de la escuela. Por lo general, podía escuchar la risa de los niños mucho antes de llegar al edificio. Pero esa tarde el aire se sentía inquietantemente quieto. Una maestra pasó corriendo junto a ella sin mirarla a los ojos, agarrando un teléfono con manos temblorosas, y el estómago de Emma se encogió antes de que su mente pudiera formular la pregunta. Caminó más rápido, luego corrió. Su pulso latía salvajemente mientras el instinto gritaba que algo terrible había sucedido. Cuando llegó al pequeño claro donde los niños solían reunirse, vio a varios maestros hablando frenéticamente por radios. Algunos niños lloraban. Su aliento se detuvo en su garganta. La señorita Taylor, la instructora principal, se giró hacia ella con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Emma, hemos estado tratando de comunicarnos contigo. Hubo un incidente. Una tormenta se desató más rápido de lo esperado, y durante la caminata, 2 niños se separaron del grupo». Ella dudó, sus ojos húmedos por el miedo. «Son Liam y Oliver». El mundo se inclinó violentamente. Las rodillas de Emma casi cedieron, y tuvo que agarrarse a una barandilla cercana para mantenerse erguida. Su voz se quebró, apenas reconocible. «No, eso no es posible. Son cuidadosos. Escuchan. Oliver siempre toma la mano de su hermano. ¿Cómo pudo pasar esto?» «Alertamos a los guardabosques», dijo la señorita Taylor rápidamente. «La búsqueda está comenzando ahora». Pero Emma no escuchó el resto. Algo dentro de ella se enderezó de golpe, alimentado por el terror puro, y corrió hacia la entrada del bosque sin plan, sin sentido de dirección. Nada más que el instinto primario de una madre que busca a sus hijos. No sintió el frío, las ramitas cortándole los tobillos o las ramas azotándole la cara. El pánico se apoderó de su pecho, aplastando cada respiración. Imágenes de Liam temblando en la oscuridad, u Oliver llamando su nombre sin respuesta llenaron su mente hasta que su visión se nubló. Gritó sus nombres en los árboles, su voz quebrándose una y otra vez. No le importaba quién la escuchara o lo desesperada que sonaba. Cada segundo que no podía ver a sus hijos se sentía como un segundo robado de su vida. No supo cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Se giró, lista para gritar a quien quiera que intentara detenerla, pero luego sus ojos se encontraron con los de él. William, sin aliento, con los ojos desorbitados, aterrorizado. «¡Emma!», jadeó, corriendo hacia ella tan rápido que casi tropieza. «¡Recibí la llamada! ¿Dónde están?». Sus labios temblaron. Todo su cuerpo temblaba. «Están perdidos», se atragantó, su voz quebrándose bajo el peso de la palabra. «William, están en algún lugar por ahí. No puedo encontrarlos. No puedo». Ella no terminó porque él la abrazó por medio segundo, justo el tiempo suficiente para estabilizarla antes de que le agarrara la cara con manos temblorosas. «Los encontraremos», dijo, su voz feroz con determinación. «Te lo juro, Emma, los encontraremos». Y luego se fue, corriendo hacia los árboles, con una velocidad que ella nunca le había visto. Ella lo siguió, y por primera vez desde que lo conoció, no tuvo miedo de confiar en él. Ella lo necesitaba. Sus hijos lo necesitaban. Gritó sus nombres con una fuerza que sacudió el bosque, su voz ronca pero inquebrantable. Atravesó arbustos, trepó rocas,
Se deslizó por pendientes embarradas y siguió adelante. 2 veces se cayó, raspándose las palmas, pero no disminuyó la velocidad. El miedo que transformaba su expresión era más profundo de lo que había sentido en su vida, porque perderlos, incluso por un momento, era un dolor que no estaba preparado para sobrevivir. El bosque se oscureció a medida que las nubes se espesaban sobre ellos. Emma tropezó con una raíz y aterrizó con fuerza. El aliento salió de sus pulmones, pero antes de que pudiera levantarse, William estaba arrodillado frente a ella, con las manos temblando mientras la ayudaba a levantarse. «No pares», susurró ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por favor, no pares». «No lo haré», dijo él, y ella le creyó. Pasaron minutos o tal vez horas. Emma apenas podía respirar. Le ardían las piernas. Su garganta estaba en carne viva de tanto gritar. El pánico se acumuló hasta que sintió que podría colapsar de nuevo. Acababa de abrir la boca para llamar a Liam una vez más, cuando un sonido débil se deslizó a través de los árboles. Un pequeño llanto. William se congeló. Su cabeza se giró hacia la izquierda. «¿Escuchaste eso?» El corazón de Emma se detuvo. «Sí, William». Ambos corrieron hacia el sonido. Las ramas los azotaron, pero nada importaba excepto moverse más rápido. El grito llegó de nuevo, más fuerte esta vez, inconfundiblemente el de Oliver. Emma casi solloza de alivio. Cuando pasaron un grupo final de arbustos, los vieron. Los gemelos estaban acurrucados juntos al borde de un arroyo poco profundo, sus ropas empapadas, el barro manchando sus caras, pero vivos. Liam tenía un brazo envuelto firmemente alrededor de su hermano, protegiéndolo con la valentía que Emma siempre admiró en él. Oliver lloraba suavemente en la camisa de su hermano. Emma dejó escapar un sonido roto y tembloroso y corrió hacia ellos. Cayó de rodillas, abrazando a ambos niños, besando sus caras mojadas, susurrando entre sollozos que los amaba, que todo estaba bien ahora, que ella estaba allí. William los alcanzó un segundo después, colapsando a su lado con lágrimas que corrían abiertamente por su rostro. Abrazó a los 3, incapaz de contener el abrumador alivio. Presionó su frente contra el cabello de Liam. Su voz se quebraba por la emoción que no se molestó en ocultar. «Los tengo. Están a salvo. Están a salvo. Lo prometo. Estoy aquí. Estoy aquí». Oliver hipó entre sus lágrimas. «Papi», susurró, la palabra temblando. William se congeló como si le hubiera caído un rayo. Emma levantó la cabeza atónita. Liam se echó un poco hacia atrás y lo miró con grandes ojos azules. «Viniste», dijo en voz baja. «Nos encontraste». La simplicidad de la declaración destrozó algo dentro de William tan completamente que no pudo hablar durante varios segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz no era más que un aliento. «Siempre vendré por ustedes. Siempre». Los niños se aferraron a él, y él los sostuvo como si temiera que pudieran desaparecer de nuevo. Emma observó a través de las lágrimas. Su corazón se retorció con miles de emociones. Miedo, alivio, gratitud y algo más profundo que aún no quería nombrar. Cuando el equipo de búsqueda finalmente los alcanzó, encontraron a una familia que ya se aferraba, conmocionada pero completa. Emma se puso de pie, con las piernas débiles, y miró a William. Él le devolvió la mirada con una expresión que nunca había visto antes. Devoción pura, miedo desesperado y un amor tan profundo que la aterrorizaba. «Lo salvaste», dijo ella. Con voz temblorosa, él negó con la cabeza lentamente. «No, lo salvamos». Y en ese momento,
Ella entendió algo que había estado tratando de negar durante semanas. Ella no estaba mirando al hombre que le había roto el corazón hace 5 años. Estaba mirando al hombre que acababa de correr a través de una tormenta para salvar a sus hijos. Un hombre que quemaría el mundo antes de permitir que les sucediera algo. Un hombre en el que algún día podría volver a confiar. Tal vez incluso amar de nuevo. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era susurrar. Gracias, y permitirse la frágil comodidad de saber que ya no estaba sola. Parte C-City, la fragilidad de la esperanza. En los días que siguieron al rescate, el mundo alrededor de Emma pareció moverse en colores más suaves, como si el universo mismo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El terror de perder a Liam y Oliver todavía permanecía en su mente como un moretón, oscuro y doloroso al tocarlo. Pero cada vez que veía a los niños reír o dormir en paz o correr a los brazos de William a la menor oportunidad, algo cálido y curativo salía a la superficie. Ella trató de luchar contra ello, trató de aferrarse al recuerdo de su rechazo, la agudeza de sus palabras, los años de soledad. Pero esos recuerdos se sentían extrañamente distantes ahora, eclipsados por el hombre que se había lanzado al bosque sin dudarlo, que había gritado los nombres de sus hijos hasta que su voz se quebró, que los había abrazado con una devoción temblorosa que ella no podía negar. Después de la terrible experiencia, William no presionó por nada. No intentó hablar de sentimientos, ni pedir perdón, ni siquiera mencionó el terror por el que él mismo había pasado. En cambio, pasó cada momento libre con los niños, integrándose tranquilamente en sus rutinas, como si hubiera estado allí toda su vida. Asistió a reuniones escolares con Emma, trajo bocadillos para su clase, ayudó a Liam a construir un complicado rompecabezas de dinosaurios y le enseñó a Oliver a volar un avión de papel a más de 3 metros. Por las noches, después de que los niños se dormían, él salía al porche del dúplex de Emma, con las manos metidas en los bolsillos, y esperaba a que ella se uniera a él o lo echara. Ella nunca lo echó. Ni una sola vez. Una noche, cuando el aire era lo suficientemente cálido como para sentarse afuera sin chaquetas, Emma salió al porche con 2 tazas de té. Ella no tenía la intención de traerle una, pero algo en la noche tranquila y la forma en que estaba bajo la tenue luz del porche hizo que su corazón se ablandara de una manera que ya no intentaba resistir. Él se giró cuando escuchó que la puerta se abría. La sorpresa parpadeó en sus ojos cuando ella le extendió una de las tazas. Él la aceptó suavemente, como si fuera algo frágil. Por un momento, ninguno habló. Estuvieron de pie uno al lado del otro, observando el débil resplandor de las farolas y escuchando el distante chirrido de los grillos. Era pacífico, casi demasiado pacífico, dejando a Emma con la inquietante sensación de que algo importante flotaba entre ellos, esperando ser reconocido. Ella se abrazó a sí misma, insegura de por dónde empezar. William fue quien finalmente rompió el silencio. «Todavía los veo en mi mente», dijo en voz baja. «Junto a ese arroyo, fríos, asustados, llorando». Tragó saliva. Su voz se engrosó. «No puedo dormir porque cada vez que cierro los ojos pienso, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos llegado 1 minuto tarde? ¿Y si no los hubiéramos escuchado?» Emma sintió un escalofrío recorrerla, pero se acercó. No se alejó. «Estábamos allí», dijo ella en voz baja. «Llegamos a tiempo». Él asintió, aunque el miedo no desapareció por completo de su expresión.
Lo sé, pero es diferente para mí. No estuve allí durante los primeros 5 años de sus vidas. Me lo perdí todo. No me gané su confianza. No me gané el derecho de ser su padre. Ella se giró hacia él bruscamente, sorprendida por la confesión pura. William, no digas eso. Estás aquí ahora. Él dejó escapar un aliento que tembló ligeramente. Tengo miedo de que no importe. Tengo miedo de que cambies de opinión. De que decidas que he causado suficiente daño. De que un día me digas que los niños están mejor sin mí. El pecho de Emma se tensó ante la vulnerabilidad en su voz. El hombre que una vez se escondió detrás de la frialdad, ahora temblaba de miedo de perder a la familia que acababa de encontrar. Ella se acercó, atraída por un instinto que ya no combatía. «Yo no haría eso», dijo ella, «no a menos que me dieras una razón para hacerlo». Él la miró entonces. Realmente la miró. Como si buscara en su expresión algo que había tenido miedo de esperar. «Emma», dijo en voz baja, «sé que te hice daño. Sé que te causé más dolor de lo que nadie debería haberlo hecho. No espero que me perdones. No espero que me ames de nuevo. Pero necesito que sepas, nunca dejé de amarte, ni por un solo día. Traté de convencerme de lo contrario, pero es la verdad. Y me aterroriza porque no sé si alguna vez podrás mirarme de la misma manera». Su aliento se enganchó. Ella se había imaginado que él diría esas palabras antes, en los primeros días después de que le rompió el corazón, pero en aquel entonces se habrían sentido como una ilusión cruel. Ahora, escucharlas con sinceridad en lugar de arrogancia, después de todo lo que habían sobrevivido juntos, se sentían como algo peligroso y hermoso. «No sé si puedo olvidar», admitió, «pero estoy cansada de fingir que no siento nada. Verte con los niños ha cambiado las cosas. Verte luchar por ellos. Veo a alguien que no sabía que existía». Él se acercó lentamente, lo suficientemente lento como para darle tiempo de retirarse. Ella no lo hizo. «Quiero construir una vida contigo», dijo, con la voz firme pero temblando por debajo. «No la vida que casi tuvimos, una mejor. Una en la que yo sea el hombre que debía haber sido desde el principio. Quiero estar aquí todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser parte del mundo de nuestros hijos y quiero ganarme mi lugar en tu corazón de nuevo, sin importar cuánto tiempo tarde». Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de que ella le creía. Después de 5 años de silencio y desamor, después de miedo, rabia y pérdida, ella le creía. Ella tomó una respiración temblorosa y susurró: «Entonces no me apresures. Déjame ir a ti a mi propio ritmo». Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó con un alivio palpable. «Esperaré todo el tiempo que necesites», dijo, «incluso si es para siempre». Ella soltó una risa suave, aunque su voz vaciló. «No será para siempre». La luz del porche parpadeó sobre ellos, y en ese momento pequeño y frágil, algo entre ellos cambió de forma permanente, casi imperceptible, pero innegable. William extendió la mano suavemente y le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella no lo detuvo. Dentro de la casa, Liam se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Emma se giró hacia el sonido, lista instintivamente para ir hacia él, pero William le tocó el brazo suavemente. «Voy a ver cómo están». Ella lo dejó ir. Ella lo vio desaparecer adentro. Vio al hombre que una vez la rompió convertirse en el padre que ella siempre esperó que pudiera ser. Y mientras estaba sola en el porche tranquilo, escuchándolo susurrar suavemente a sus hijos, sintió que algo dentro de ella sanaba. No por completo, no al instante, sino lo suficientemente profundo como para que ya no la asustara. Cuando regresó afuera, dudó en el umbral. «¿Están bien?»,
dijo. «Durmiendo». Emma asintió. Luego se acercó a él sin pensar demasiado en el impulso. Él pareció sobresaltado cuando ella apoyó ligeramente su frente contra su pecho, pero luego sus brazos se levantaron lenta y cuidadosamente, envolviéndola como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. Cerró los ojos, permitiéndose respirar la calidez de él, el latido constante bajo su oído, la sensación de ser sostenida por alguien que había luchado para volver a su vida con sinceridad y paciencia. No era perdón, no era una promesa, pero era un comienzo real, frágil y esperanzador. «Tomémoslo un día a la vez», susurró. Él apretó los brazos alrededor de ella. Su voz temblaba por la emoción. «Un día a la vez puedo hacer eso». Y mientras la noche se asentaba a su alrededor, Emma se dio cuenta de algo que había tenido miedo de aceptar hasta ahora. El hombre que la sostenía ya no era un recordatorio de su dolor más profundo. Era la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Uno construido no sobre la perfección, sino sobre el crecimiento, la humildad y el amor ganado con esfuerzo. Por primera vez en 5 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba terminando. Estaba finalmente comenzando. Conclusión. Llamada final a la acción. El verdadero significado de amar. La historia de Emma y William nos recuerda que el verdadero amor a veces se disfraza de miedo y arrogancia. William tuvo que perderlo todo y descubrir la verdad de la paternidad, para finalmente encontrar la humildad de luchar por lo que realmente importaba. Emma demostró que la fuerza no está en el rencor, sino en la capacidad de proteger y reconstruir, incluso cuando se enfrenta al hombre que una vez la destrozó. Su historia es un testimonio de que el amor ganado con esfuerzo es el más duradero. ¿Qué pensaste de la redención de William? ¿Crees que se ha ganado la confianza de Emma? Comenta tu opinión sobre esta increíble segunda oportunidad. Dale a me gusta si te conmovió la valentía de Emma y la desesperación de William. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras sobre el destino, la familia y el amor, que siempre encuentra su camino de vuelta. Comparte este video con un amigo que necesite un recordatorio del poder de la esperanza y el crecimiento personal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que llegan al alma.